3 de junio de 1942, 6:18 de la mañana. A 30 kilómetros al sur de Mersa Matruh, Egipto. El amanecer se extendía por el desierto en finas líneas anaranjadas, como marcas de una regla sobre las dunas. El calor brillaba incluso antes del amanecer. La arena traía el frío de la noche anterior, pero todos los hombres del 5º batallón sabían que no duraría mucho. El norte de África exigía a sus soldados sin descanso. Primero el calor, luego el sol abrasador y, finalmente, la sed. El enemigo solía aparecer tarde. El soldado Arthur Finch caminaba con calma y precisión por la línea de trincheras. Tenía 28 años, delgado y pálido, y había pasado su infancia en talleres, no en el campo. Su actitud tranquila y serena inspiraba respeto, pero también incomprensión, entre los soldados más jóvenes. Antes de la guerra, había sido mecánico de precisión, fabricante de componentes diminutos que debían cumplir con tolerancias rigurosas para evitar fallos. Los ingenieros confiaban en sus manos en tiempos de paz. Los soldados de infantería, sin embargo, no siempre lo hacían. El batallón había pasado la semana anterior intentando avanzar sobre una cresta donde se encontraba una estación de retransmisión avanzada alemana. Desde allí, los alemanes transmitían movimientos de tropas, ajustes de artillería e informes de reconocimiento aéreo mediante una alta torre de radio de acero, cuyos 3 cables principales estaban anclados profundamente en el suelo. Cada intento británico de cruzar el desierto abierto terminaba de la misma manera. La torre informaba de sus posiciones en cuestión de segundos. La artillería alemana abrió fuego. Los morteros siguieron. Las ametralladoras remataron a los supervivientes. La cresta nunca pareció realmente amenazante, pero detuvo a 2 brigadas enteras. Finch se detuvo junto a un fusil antitanque Boyce apoyado contra un muro de sacos de arena. El soldado Milton Hawks limpió el cañón con movimientos largos y aburridos. Hawks levantó la vista y suspiró. ¿Quieren que lo intentemos de nuevo hoy? En el mismo lugar. En la misma torre. En el mismo resultado. Finch no respondió de inmediato. Estudió el horizonte, luego la cresta, luego la luz del sol reflejándose en el acero de la torre distante. Calculó la distancia a simple vista. 1200 metros. 13, quizás. Demasiado lejos para rifles. Demasiado lejos para ametralladoras Bren. Casi demasiado lejos para el rifle Boyce, pero no imposible. No se trataba de potencia de fuego. Se trataba de precisión. El capitán Ross se acercó por detrás, con las botas hundiéndose ligeramente en la arena. Finch, tienes experiencia con maquinaria. Conoces las tolerancias. Dime algo útil. El mando necesita opciones. Finch se volvió hacia él con expresión tranquila. Señor, no podemos llegar a la torre con precisión. Pero la estructura depende de sus tensores. Corte el correcto y la gravedad hará el resto. Ross arqueó una ceja. Corte. Con un rifle de niño. A esta distancia. Es posible, respondió Finch. Pero no con la visera en su estado actual. Hawks sonrió. Ahí lo tenemos de nuevo. Finch y su taller mágico. Finch lo ignoró. Sacó una pequeña bolsa de tela de su cinturón y la abrió. Dentro había un alfiler metálico fino y cónico, no más largo que un pulgar. Lo encontré detrás de un torno de campo roto que los ingenieros dejaron la semana pasada. Lo usaban para alinear. La punta está perfecta. Ross se acercó más. ¿Y qué piensas hacer con eso? Reemplacen el pasador de la mira del rifle Boyce. El actual es demasiado grueso. A larga distancia, oculta casi 1 metro del objetivo. Este pasador me ofrece una punta limpia y afilada con la que puedo evaluar con precisión la caída lateral y la caída de la bala. Hawks se rió. Señor, con el debido respeto, eso es una tontería. Finch examinó el alfiler a la luz de la mañana. Chatarra significa sin usar. No inútil. Ross estudió el rostro de Finch. Había aprendido en los últimos meses que Finch nunca exageraba. Si decía que algo era posible, lo decía en serio. Si se quedaba callado, significaba que nadie más podía ayudar. Tienes 1 hora, dijo Ross. Si funciona, te recomendaré a la brigada para todos los premios imaginables. Si falla, solo habremos desperdiciado tu tiempo. Finch asintió una vez. Entendido. Se arrodilló junto al rifle de los Boyce. Un viento del desierto soplaba suavemente en la trinchera. Los soldados a su alrededor se preparaban para otro ataque, uno que no creían que tuviera éxito.
Finch desmontó la mira improvisada. El pasador que la acompañaba era grueso, estaba ligeramente doblado y cubierto de pequeñas hendiduras por años de uso. Finch lo retiró con el mismo cuidado que habría tenido en su antiguo taller. Tomó el pivote cónico y lo sujetó entre dos dedos. Su forma era perfecta. Un cono preciso. Sin distorsión. Comprobó el ajuste. Encajaba a la perfección. Con una lima pequeña, ajustó la carcasa, eliminando capas microscópicas de metal con suaves movimientos. Hawks lo observaba, primero divertido, luego curioso, luego preocupado. ¿De verdad crees que esa pequeña espina derribará la torre?, dijo Hawks. No, dijo Finch. La bala lo hará. La punta asegura que la bala comience en la posición correcta. Había terminado el ajuste. Alineó el pasador a ojo, instintivamente y gracias a la memoria de cientos de horas en el taller, donde incluso la más mínima desviación podía arruinar un día entero de trabajo. Cuando pareció satisfecho, ajustó el conjunto y se puso de pie. Ross señaló la cresta. Pruébalo cuando estés listo. Finch yacía detrás del rifle. El desierto se extendía ante él en perfecta simetría. La calima aún no se había instalado. El viento soplaba con fuerza desde el oeste. Finch lo medía por los granos de arena que se arremolinaban en la superficie. De 8 a 10 kilómetros por hora. Suficiente para desviar un disparo a esa distancia por casi 60 centímetros. Exhaló. Disparó un tiro de prueba. El retroceso hizo temblar la trinchera. La bala impactó en la arena a 50 metros a la izquierda de la base de la torreta. Finch ajustó la elevación y la corrección del viento. Volvió a disparar. El segundo disparo impactó 40 metros a la derecha. Frunció el ceño. Miraje empieza temprano. Ross lo miró fijamente. ¿Aún puedes compensar eso? Sí, dijo Finch en voz baja. Pero solo una vez. Quizá dos. Examinó la cresta de nuevo. Los cables de la torre brillaban tenuemente. Si cortaba uno de los soportes principales, la estructura se derrumbaría por su propio peso. El segundo disparo podría destruirla. Solo necesitaba precisión, no fuerza. A las 7:40 de la mañana, el batallón se preparó para avanzar. Los alemanes aún desconocían que los refuerzos británicos no llegarían hasta dentro de varias horas. Si la torreta hubiera seguido transmitiendo información de posición, el ataque habría fracasado incluso antes de comenzar. Ross se acercó a Finch de nuevo. Eso es. Si ves una oportunidad, aprovéchala. Finch asintió. Lo haré. El ataque comenzó. La infantería avanzó en amplias líneas por terreno abierto. Nubes de polvo se alzaban tras ellos. En 90 segundos, la torre de radio alemana comenzó a transmitir. En 3 minutos, la artillería alemana abrió fuego. Los proyectiles llovieron sobre el desierto en feroces descargas. Finch permaneció en la trinchera, con el rifle listo y firme, la mirada fija a través de la mira modificada. Esperó. Contó el ritmo del viento. Midió el brillo en el aire que distorsionaba sutilmente la imagen de la cresta. Un soldado común no lo habría notado. Finch sí. Susurró la distancia para sí mismo, 1340 metros. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Su respiración se tranquilizó. Él disparó. La bala describió un amplio arco a través del desierto. El primer disparo impactó en el cable tensor izquierdo. Este tembló. Una nube de polvo se arremolinó desde el punto de anclaje. Finch hizo un pequeño ajuste. Disparó de nuevo. La segunda bola golpeó el mismo cable. El cable se rompió. La torre se inclinó 5 grados. Los operadores de radio alemanes llamaron desde la cresta. Finch se preparó para un tercer disparo. Espera, susurró Ross a su lado. El viento ha cambiado. Finch esperó. 10 segundos. 15. El viento volvió a su ritmo anterior. Disparó el tercer tiro. La bala impactó en el segundo cable justo en el centro. La tensión de la torre inclinada hizo el resto. El cable se rompió. El acero crujió en el desierto. La torre se desplomó bruscamente y se desplomó en una larga caída metálica, cuyo eco reverberó a lo largo de 2 kilómetros de arena. Las emisoras de radio alemanas guardaron silencio. El derrumbe de la torre sacudió a ambos ejércitos. La explosión resonó por el desierto como una viga derribada en una fábrica vacía. Todos los hombres de la línea británica volvieron la cabeza.
Por primera vez en días, el bombardeo inicial de la artillería alemana no fue respondido con correcciones. Sin ajustes rápidos. Sin fuego coordinado de ametralladoras. El silencio reinó donde antes reinaba la disciplina de la radio alemana. El capitán Ross observaba el edificio derrumbándose con expresión rígida y atónita. Lo consiguieron, dijo en voz baja. De verdad lo consiguieron. Finch se quedó detrás del rifle. Apoyó la mejilla en la culata. Volvió a comprobar la mira. No vitoreó. Su voz permaneció serena. La torre ha caído. Intentarán avanzar con corredores. Les llevará tiempo. Ross asintió e hizo una señal a las compañías de vanguardia. En cuanto cayó la torre de radio, el batallón avanzó de nuevo. Los morteros avanzaron. Los equipos Bren avanzaron con una confianza que no habían sentido en una semana. Sin la torre de radio, el fuego alemán se desorganizó. Su artillería perdió ritmo. Sus contraataques se ralentizaron. Finch seguía observando la cresta. No lo hacía por entusiasmo, sino por costumbre. Un trabajo preciso requería paciencia, tanto al principio como al final. Si los alemanes intentaban reparar los cables, él los abría. Si querían erigir un segundo mástil, sería el primero en darse cuenta. Hawke se agachó junto a él. Miró la torre destruida, luego a Finch y, finalmente, la diminuta mira del rifle. Te debo una disculpa, dijo Hawkes. No, respondió Finch. Me debes unas carreras más limpias. Hawkes rió suavemente. De acuerdo. A las 9 de la mañana, las tropas británicas llegaron al pie de la cresta. Encontraron la estación de retransmisión alemana desierta. Los operadores de radio habían huido tras el derrumbe de la torre. Mapas, notas y registros de radio estaban dispersos sobre mesas dentro del pequeño búnker. El búnker mismo apestaba a metal caliente y a raciones de emergencia. Los oficiales entraron primero. Ross llamó a Finch para que entrara. Finch entró en la habitación en penumbra. Sus botas arrugaban papel en el suelo. Sobre la mesa, frente a él, había un mapa de los movimientos de las tropas británicas de los últimos 3 días. Cada número de pelotón. Cada dirección de avance. Cada ruta de retirada. Los alemanes lo habían visto todo. La torre los hacía rápidos. Precisos. Mortales. Ross señaló el diagrama. Eso es lo que encontramos. Finch examinó las marcas. Y ahí nos detuvimos. Afuera, los soldados hacían señales hacia el desierto. Pequeños grupos de alemanes intentaban retirarse a una posición alternativa. Como la torreta no proporcionaba información en tiempo real, se movían a ciegas. Las compañías británicas de flanqueo los interceptaron rápidamente. El batallón aseguró la cresta hasta el mediodía. 2 horas después, llegaron refuerzos para fortificar la nueva línea. Finch se sentó junto a la trinchera, desmontando el fusil Boyce. Lenta y cuidadosamente, limpió la caja de la mira. Quería evitar que la arena obstruyera el pivote. Ross se acercó de nuevo. Sabes que esto se difundirá rápidamente. El mando de la brigada ya ha solicitado un comunicado. Solo quiero que la visera quede intacta, dijo Finch. Otros hombres pueden usarla. Ross hizo una pausa. No quieres reconocimiento. Quiero efectividad. La noche cayó sobre el desierto. Las fogatas ardían tenuemente. Los soldados hablaban en voz baja sobre el derrumbe de la torre. Algunos exageraron la distancia. Otros afirmaron que Finch había disparado a través de ráfagas de viento que nadie más recordaba. Finch ignoró todas las versiones. Se concentró en su rutina de mantenimiento. Limpiar. Revisar. Alinear. Repetir. A la mañana siguiente, el coronel Patterson visitó la posición. Se movía con paso firme y sereno, como un hombre entrenado para navegar en el caos sin percibirlo. Ross lo condujo hasta Finch. Tú eres el maquinista, dijo el coronel. Sí, respondió Finch. Patterson lo observó durante unos segundos. Según los informes, cortaste el tendido eléctrico desde una gran distancia. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo? Finch señaló el rifle. El arma tiene alcance. Le falta precisión. Se ha cambiado el alza. La nueva proporciona un punto de mira preciso. Patterson extendió la mano. Finch colocó el rifle en ella. El coronel examinó la mira con ojo experto. Eso no es estándar.
Es demasiado sensible para el uso en el campo. Eso es suficiente para un pedido, dijo Finch. Patterson devolvió el rifle. La brigada solicita una demostración mañana al amanecer. Colocaremos marcadores a distancias conocidas. Dispararán 5 tiros de prueba. Finch asintió una vez. Entendido. Hawks había oído la conversación y negó con la cabeza. Quieren convertirte en un espectáculo ambulante. Finch cerró la visera. ¿Quieres entender el método? Con eso basta. A la mañana siguiente, se instalaron 5 placas de acero a diferentes distancias en el desierto. La placa más lejana estaba a 1200 metros. Oficiales y fusileros se situaron detrás de Finch. Disparó una vez a cada placa. 4 placas resonaron. Un disparo falló por menos de 1 metro debido a un cambio repentino del viento. Los oficiales susurraban entre sí. Patterson tomó notas. Tras la demostración, los mecánicos pidieron ver el pasador. Finch lo sacó y lo colocó sobre un paño. Un mecánico examinó el cono. Otro revisó la ranura de alineación. Conversaron en silencio. Esto no es regulación. No. Pero la geometría es correcta. Podríamos adaptar eso a las viseras Bren. Podríamos probarlo. Finch escuchaba sin interrupciones. No le interesaban ni los sermones ni los elogios. Su única preocupación era la ejecución del programa. 2 días después, el batallón avanzó de nuevo. La cresta permaneció segura. Las unidades alemanas avanzaron más al oeste. Ya no confiaban en ninguna antena de radio en el terreno expuesto. Sus operadores de radio permanecieron más abajo, en posiciones protegidas. La brigada reemplazó la unidad de Finch con tropas de refuerzo y les ordenó marchar hacia el sur para apoyar a otra división. Mientras el convoy avanzaba, los soldados se despidieron con la mano. Algunos saludaron a Finch con sus cascos. Otros alzaron sus cantimploras en silencioso respeto. Hawks caminaba a su lado. Te tratan como a un amuleto de la suerte. No. Pertenezco aquí, dijo Finch. Quizás no. Pero les diste algo que necesitaban. La prueba de que los alemanes no son perfectos. Sangran como todos los demás si les das en el blanco. Finch no respondió. Pensaba en la torreta. Pensaba en la tensión de los cables antes de que se rompieran. Pensaba en el ligero cambio de viento justo antes del tercer disparo. La precisión residía en los detalles que la mayoría ignoraba. Esa tarde llegaron a su nueva ubicación. Un camión de suministros con cajas de munición, comida y herramientas ya los esperaba. Finch vio una caja etiquetada como repuestos de maquinaria. La abrió. Dentro había piezas de equipo dañado, cojinetes, pernos, resortes y pequeñas piezas metálicas. Sonrió levemente. Tomó una pequeña selección de alfileres y se los guardó en el bolsillo. Ross se acercó. ¿Planeas hacer otra mejora? Estoy planeando varias opciones, dijo Finch. La siguiente batalla tuvo lugar 2 días después. Esta vez, el desafío era diferente. Los alemanes habían colocado una antena repetidora más pequeña tras un muro de arena. No se elevaba tanto como la torre anterior. Era compacta, difícil de detectar y aún más difícil de alcanzar. Pero su posición era conocida. Finch observó el terreno. El terraplén de tierra protegía la base del mástil. Solo el cuarto superior sobresalía de la cresta. La distancia era de poco menos de 1000 metros. El viento soplaba erráticamente, a veces fresco, a veces calmado. La calima difuminaba la visibilidad. Eso será más difícil, dijo Finch. Ross asintió. ¿Aún puedes golpearlo? Sí. Pero el momento tiene que ser el adecuado. El ataque comenzó a las 11 de la mañana. El sol caía a plomo sobre la arena. Los artilleros alemanes abrieron fuego pronto. Finch se apostó en una pequeña colina. Ajustó la mira 2 veces. El viento inestable lo hizo esperar. Contó. Observó. Midió el contorno borroso del tope. Cuando el brillo se apagó por un instante, presionó el obturador. La bala astilló el metal junto a la bobina de la antena. Los alemanes se agacharon. Cuando el viento amainó, Finch disparó un segundo tiro. Esta vez, la bobina dio en el blanco. La antena se volcó y se estrelló contra la presa. Ross exhaló. 2 disparos. Las condiciones limpias hacen 1. Estas condiciones hacen 2, respondió Finch.
La destrucción de la segunda antena alemana obligó al enemigo a cambiar de táctica. Trasladaron sus estaciones de retransmisión restantes a zonas más protegidas. Ya no confiaban en los edificios abiertos. Finch observaba cada cambio con la misma serena concentración que había mostrado desde la caída de la primera torre. Nada escapaba a su atención. Ni la vacilación de las unidades alemanas antes de establecer señales. Ni el aumento de corredores que cruzaban las colinas. Ni las brechas más amplias entre las barreras enemigas. Finch estaba sentado sobre una caja de municiones esa noche, mientras el viento del desierto arrastraba arena fina por el campamento. Hawks se unió a él con 2 tazas de té de hojalata. Hawks le entregó una. Cambiaste su forma de pelear, dijo Hawks. Les quitaste la confianza. Cambiaste su ritmo. Finch miró el té, pero no lo bebió todavía. No he cambiado nada. Se han adaptado. Ahora nos estamos adaptando. Hawks se recostó. Siempre hablas así. Directo. Frío. Mecánico. La precisión no es fría, dijo Finch. Es disciplinada. Antes de que Hawks pudiera responder, Ross llamó a Finch. Un mensajero de la brigada estaba a su lado, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Soldado Finch, dijo el mensajero. El mando de la brigada solicita su presencia en la carpa de planificación. Finch se levantó. Se trata de modificaciones de rifles. Sí. Quieren un informe técnico completo. Finch lo siguió por el sombrío campamento. Linternas colgaban de postes. Los oficiales estudiaban mapas con silenciosa prisa. El desierto se enfriaba lentamente. Cada respiración arrastraba polvo. El coronel Patterson, 2 ingenieros y un oficial de comunicaciones esperaban en la carpa de planificación. Le indicaron a Finch que se acercara a la mesa. Patterson habló primero. Soldado. Los alemanes se han retirado 2 millas al oeste tras el fallo de sus líneas de retransmisión. Nuestros mensajes de radio interceptados indican que intentan restablecer las comunicaciones. Debemos negarles esta oportunidad otra vez. El oficial de señales señaló un mapa. Hemos descubierto otra torre cerca de Ash-UMM. Está tras una cresta. Tiene unos 50 metros de altura. Está sujeta por 4 tensores. Es más pesada que la que derribaste. Finch estudió el mapa. Distancia. A 1400 metros de cualquier punto de tiro seguro. Finch asintió. Es posible. Con la línea de visión correcta. El ingeniero preguntó, nos gustaría replicar su mira. ¿Podría explicarnos la geometría? Finch abrió su bolso, sacó el pasador cónico original y lo colocó sobre la mesa. El cono estrecha el punto de mira. La imagen de la mira se vuelve más nítida. El tirador ve la alineación exacta en lugar de una estimación. Los ingenieros lo examinaron con pequeñas linternas. Uno susurró, sencillo. Eficaz. Patterson levantó la vista. Reciben apoyo. Se acercan a la cresta a cubierto. Van a reanudar el combate con las alambradas. El mismo objetivo. A diferente escala. Finch se guardó el bolígrafo en el bolsillo. Necesito un puesto más alto. Tenemos uno, dijo Patterson. Una ruina derrumbada al norte de la cresta. De 9 metros de altura. Puedes leer el ángulo desde ahí. Finch salió de la tienda mientras Hawks esperaba afuera. Hawks caminaba a su lado. Se están convirtiendo en especialistas, dijo Hawks. Finch respondió en voz baja, no. El rifle es la herramienta. La mira es la mejora. Yo solo soy el tirador. 2 días después, se dirigieron a Ash-UMM. El paisaje cambió de dunas abiertas a rocas escarpadas y ruinas dispersas. Aquí, el desierto albergaba el espíritu de civilizaciones pasadas, muros semienterrados en la arena, pilares moldeados por los estragos del tiempo. Finch reconoció patrones en la roca, los mismos que se encuentran en las máquinas. La edad alteraba la forma, el calor cambiaba la textura. Todo seguía sus propias leyes. Al amanecer, la columna llegó a las ruinas identificadas por la brigada. El edificio estaba inclinado hacia un lado, pero aún era lo suficientemente alto como para servir de mirador. Ross lo examinó con binoculares. Esto funcionará, dijo Ross. Si no se derrumba. Finch fue el primero en entrar en la habitación. Tocó la pared interior. Suficientemente resistente para un hombre. Ross asintió. Entonces eres tú.
Subieron por las ruinas hasta llegar a un claro con una vista clara de la cresta montañosa lejana. Las tropas alemanas se movían alrededor de la alta torre de radio con pasos pausados y rutinarios. Finch contó los cables tensores. 4. Cada uno anclado en un abanico poco profundo. El viento arreció ligeramente. Se elevó un aire cálido. La neblina de calor empezó a distorsionar la imagen incluso a 1300 metros de altitud. Finch midió las variables con la misma naturalidad con la que respiraba. Ross lo observó. Pareces tranquilo. Es cuestión de mesura, dijo Finch. Se requiere calma. Se tumbó boca abajo en el suelo de piedra. Colocó el rifle del muchacho sobre una manta doblada para proteger la mira. Abrió la tapa. La anilla puntiaguda brilló tenuemente. A las 7 de la mañana, el campamento alemán activó la torre. Los operadores subieron hasta la mitad de la estructura de acero. La luz brilló en el equipo. Finch se concentró en los cables. Ross susurró, tú decides el momento. Finch no respondió. Respiraba con calma. Examinó el espejismo. Contó los cambios de velocidad del viento a lo largo de la cresta. Observó una fina bandera negra sujeta a uno de los tirantes. La bandera indicaba la deriva con pequeños movimientos. Los operadores alemanes llegaron a la plataforma central. Finch respiró hondo. Disparó. La bala impactó en el primer cable cerca del punto de anclaje. La explosión no los alcanzó, pero el temblor se extendió por la estructura de acero. Los soldados alemanes levantaron la vista, desconcertados. Finch corrigió la desviación lateral 2 milímetros. Volvió a disparar. El segundo disparo cortó el mismo cable, rasgándolo limpiamente. La torreta se inclinó ligeramente, pero los soportes restantes resistieron. Las tropas alemanas gritaban órdenes. Escudriñaban el desierto con binoculares. Las ruinas ocultaban a Finch fuera de su campo de visión. Ross se quedó abajo. Se cayó un cable. Finch se mantuvo concentrado. El segundo es más difícil. El viento ha cambiado de dirección. Esperó 20 segundos. El brillo se apagó. La corriente se calmó. Disparó. La bala golpeó el segundo cable aproximadamente a la mitad. No lo cortó, pero lo debilitó. El cable tembló violentamente. La tensión se extendió por toda la estructura. Finch disparó de nuevo antes de que el espejismo se hiciera más denso. El cable se ha roto. La torre estaba inclinada 10 grados. Los operadores alemanes bajaron por la escalera. Abandonaron la plataforma central. Ross parecía asombrado. 2 cables. Todo cambia. Finch contuvo la respiración. Los 2 últimos llevan ahora la mayor parte del peso. Resistirán. Comprobó la visibilidad. El espejismo volvió a surgir. La torre se desdibujó en olas. Finch ajustó su altitud un paso. Esperó el breve periodo de claridad que siempre se producía entre corrientes térmicas ascendentes. Allí. Un latido de aire limpio. Él disparó. La bala impactó en el tercer cable. Se deshilachó, pero no se rompió. Los alemanes intentaron reforzar el ancla. Gritaron. Agarraron las cuerdas. Tiraron. Finch disparó de nuevo. El segundo impacto cortó la fibra debilitada y el tercer cable se rompió. El cable restante chirrió bajo todo el peso. La estructura se balanceó en arcos lentos. El metal crujió. La plataforma se hundió. Finch se preparó para el disparo final. El espejismo se intensificó una vez más. Si disparaba ahora, fallaría. Esperó. Ross contuvo la respiración. Hubo un momento de silencio. Finch disparó el último tiro. La bala golpeó el último alambre del centro. Se produjo un crujido metálico agudo. La torre se movió, se retorció y finalmente se derrumbó en una larga caída que cubrió la cima de polvo. Ross susurró, increíble. Finch cerró la visera. Está terminado. Las tropas alemanas huyeron de la cresta. Las unidades británicas avanzaron momentos después. Las tropas británicas aseguraron la cresta hasta el mediodía. Los restos de la torre yacían dispersos por la ladera en arcos de acero rotos. Los oficiales inspeccionaron las ruinas con expresión severa. Reconocieron la importancia táctica del suceso. Con cada estación de retransmisión destruida, las redes de comunicación alemanas se debilitaban. Sus contraataques se ralentizaron.
Su coordinación flaqueó. Finch se movió en silencio entre los escombros. Examinó los cables cortados. Tocó la chapa de acero rayada. Prestó atención a los ángulos en que el metal se doblaba y retorcía. Cada detalle le importaba. Cada cambio de fuerza le decía algo sobre el disparo. Ross se acercó. No está celebrando. No hay motivo de celebración. La tarea está cumplida. Continuaremos. Ross miró la torre derrumbada. Notificaremos a la brigada de nuevo. Necesitarán un informe. Finch asintió con indiferencia. Los informes no importaban. La precisión era importante. La estabilidad era importante. Comprender el entorno era importante. Al anochecer, el batallón se reagrupó cerca de las dunas bajas. Llegaron refuerzos del este. Los equipos de mortero fueron reequipados. Los médicos atendieron heridas leves. La rutina diaria regresó al campamento al ponerse el sol tras las cimas de las colinas. Patterson llegó en el jeep. Se bajó y caminó directo hacia Finch. Han cambiado la naturaleza de nuestras conversaciones, dijo Patterson. Los alemanes han adaptado toda su estrategia de comunicación gracias a su trabajo. Finch respondió con serena claridad, seguirán adaptándose. Protegerán mejor sus estructuras. Ocultarán sus señales. Siempre debemos ir un paso por delante de ellos. Patterson lo examinó con lupa. El comando quiere expandir esta técnica. Quieren formalizarla. Capacitar a otros. Estandarizar la modificación de la mira. Finch consideró la idea. Se puede recrear el pin. No se pueden recrear las condiciones. Cada disparo depende del viento, el espejismo, la temperatura y la comprensión del tirador. Patterson asintió brevemente. Por eso el comando quiere que entrenes a 2 equipos de francotiradores. Les enseñarás a adaptarse, a compensar y a interpretar espejismos. Finch no puso objeción. Puedo transmitir los principios. Entonces empieza mañana, dijo Patterson. 2 equipos del 7º batallón. Se presentarán al amanecer. Se fue, dejando a Finch con más trabajo que reconocimiento. A Finch no le importó. Prefería las tareas a los elogios. A la mañana siguiente, llegaron 2 equipos de francotiradores. Llevaban rifles de los boys, cuadernos, mapas de campo de tiro y miradas escépticas. Finch los recibió con una simple instrucción. Consecuencias. La condujo a la cima de una colina con vistas a un vasto desierto. Señaló una serie de placas de acero dispuestas a intervalos variables. No alcanzas a tus objetivos adivinando. Los alcanzas eliminando la suposición. El espejismo distorsiona la imagen. El viento distorsiona el disparo. Tu ritmo cardíaco desplaza la mira. Controla cada factor. Un tirador preguntó, ¿y qué pasa con los mapas de elevación? Los gráficos se aplican a zonas predecibles. El desierto cambia. El calor modifica los valores. Te adaptas en tiempo real. Finch yacía boca abajo. Abrió la visera. Explicó cómo el bolígrafo cónico cambiaba la alineación. Habló con claridad. Sin dramatismo. Sin abstracciones. El alfiler mejora la visibilidad. Reduce el área del objetivo. Obliga a la vista a concentrarse en el punto exacto. Si el punto está mal, se corrige la posición. Si está bien, el tiro impacta. Los tiradores escuchaban con creciente atención. Reconocían la habilidad cuando se expresaba sin alardes. Finch demostró 3 disparos, uno a 600 metros, otro a 900 metros y otro a 1200 metros. Los 3 impactaron a escasos centímetros de sus objetivos. A continuación, los francotiradores practicaron. Al principio, sus disparos eran dispersos. Finch corrigió su postura. Corrigió su respiración. Corrigió sus suposiciones. Poco a poco, sus grupos de disparos se fueron acercando. Alrededor del mediodía, un tirador dio un tiro limpio a 1200 metros. Finch asintió. Ahora lo entiendes. El hombre sonrió débilmente. Tu método funciona. Finch negó con la cabeza. El método es inútil. Tú sí. La aguja solo muestra lo que ya has alineado. El entrenamiento duró 2 días. Los tiradores mejoraban cada hora. Finch no sentía orgullo. Solo responsabilidad. El campo de batalla exigía competencia. Y él la cumplió.
Al tercer día, llegó un mensajero del cuartel general de la brigada. Entregó una orden. Sellada. Ross abrió la carta y la leyó en voz alta. Nueva información. Los alemanes han trasladado un importante transmisor a una posición fortificada al oeste de Bir Fair. Búnkeres de hormigón. Cables protegidos. Puntos de anclaje resistentes. Finch se acercó. Mantén la distancia. Ross señaló la anotación, 1600 metros. Hawk silbó suavemente. Eso es extremo. Finch estudió el mapa. Es posible. Pero solo según la altitud. Necesitamos una cresta montañosa o una ruina. Ross trazó los contornos del terreno. Al norte del búnker hay un afloramiento de arenisca. La altura es suficiente. La cobertura es delgada. Finch asintió. Entonces ese es el punto de disparo. El batallón se movió durante la noche en pequeños grupos para evitar ser detectado. Llegaron al afloramiento rocoso antes del amanecer. La formación rocosa se elevaba en escalones irregulares. Finch trepó con cuidado. Se arrastró hasta la cornisa más alta y dejó el rifle. Abrió la tapa del visor y revisó el bolígrafo. Todo seguía perfecto. Todo seguía recto. No había entrado polvo. A través de su campo de visión, divisó el búnker. Hormigón. Hormigón armado. Los alemanes se movían por la plataforma superior, cargando herramientas y cables. El transmisor principal, mediante gruesos cables, conectaba un enorme mástil anclado en 4 puntos detrás del búnker. Finch habló en voz baja. Esta construcción es más estable. Los cables son más gruesos. El viento sopla de forma irregular. Ross permaneció escondido. ¿Aún puedes alcanzarlo? Sí. Pero aún necesito más correcciones. El transmisor se activó a las 6:30 de la mañana. El mástil vibró ligeramente. Finch midió la deriva observando el patrón de vibración. Corrigió la elevación un paso. Él disparó. La primera bala dio en el poste, no en el alambre. Finch recalculó. El espejismo se hizo más fuerte. Esperó. La segunda bala impactó en el alambre, pero no lo cortó. El eco del estallido fue débil. Los alemanes se giraron, desconcertados. Finch reajustó su posición. El viento amainó un instante. Disparó por tercera vez. La bala impactó en el punto de anclaje. El cable metálico se sacudió violentamente. Cedió. Ross susurró, uno más. Finch no reaccionó. Ya se había acomodado. La cuarta bala impactó en el punto debilitado. El alambre se rompió con un crujido metálico. El mástil se inclinó. Los soldados alemanes gritaron. Agarraron herramientas. Intentaron reforzarlo. Finch disparó al segundo cable. Apuntó alto para compensar el espejismo. La bala impactó justo en el centro. El cable se deshilachó. Finch volvió a disparar. El segundo impacto lo destrozó por completo. El mástil se inclinaba peligrosamente. Los cables restantes se estaban tensando. Los alemanes intentaron estabilizarlo. Finch observó sus movimientos. Esperó un momento de silencio. Entonces disparó al tercer cable. El proyectil lo atravesó. El poste crujió. Metal rozó contra metal. Finch apuntó al cuarto cable. El espejismo hizo temblar la imagen. Esperó. Su respiración se calmó. Su ritmo cardíaco se estabilizó. Él disparó. La bala impactó justo donde debía. El último cable se rompió. El mástil se estrelló contra el búnker, destruyendo el equipo y enterrando el transmisor bajo los escombros. Ross susurró, 3 torres. 3. Finch cerró la visera. El patrón es el mismo. Quita la estabilidad. Quita la función. Las tropas británicas avanzaron en 1 hora. El colapso del tercer mástil provocó una larga pausa en el frente. Las unidades alemanas, que dependían de una comunicación rápida, quedaron expuestas. Sus correcciones de artillería se ralentizaron. Sus contraataques se debilitaron. Sus movimientos perdieron ritmo. Los oficiales británicos lo notaron. Cada edificio destruido transmitía el mismo mensaje, el enemigo ya no podía confiar en su red de retransmisión. Finch permaneció sentado en la cresta durante horas después de la batalla. Con movimientos precisos y controlados, desmontó el rifle.
Hawks se acercó y se sentó a su lado. Deberías escuchar lo que dicen los hombres, dijo Hawks. Creen que ven el viento como otros ven las huellas. Finch siguió limpiando. No. Veo patrones. Nada más. Hawks miró el rifle. ¿Y qué harás cuando termine la guerra? Volviendo al mecanizado, dijo Finch. La precisión es una necesidad en todas partes. Así no, dijo Hawks. Esto es diferente. Finch no respondió. Apretó los tornillos de la tapa de la mira y dejó el rifle a un lado. Pasaron 2 días. Las patrullas confirmaron que las unidades de comunicaciones alemanas evitaban el terreno abierto. Ocultaban antenas en búnkeres fortificados. El equipo de retransmisión se trasladaba a cuevas. Equipos más pequeños se transportaban en mulas. Sus métodos se volvían más lentos y menos eficaces. El mando de la brigada solicitó un informe detallado de la situación. Finch, Ross y los 2 ingenieros se dirigieron al cuartel general. Los oficiales esperaban en una gran carpa cubierta de mapas. Patterson abrió la sesión. Cabo Finch. Su trabajo ha obligado al enemigo a replantearse su estructura. Ha cambiado su comportamiento. Eso no ocurre todos los días. Finch mantuvo la calma. El enemigo se adapta. Era de esperar. Patterson señaló un diagrama. Queremos comprender su proceso. Queremos formalizar su conocimiento. Otros departamentos necesitan poder replicarlo. Finch dio un paso al frente. Explicó cómo la luz se refracta con el calor, cómo el viento crea deriva, cómo la aguja cónica cambia el punto focal y cómo la estimación de la distancia se ve afectada por el resplandor del desierto. Su explicación fue sencilla y no exageró ni su función ni la técnica. Los ingenieros documentaron cada detalle. Patterson escuchó con evidente interés. Hablas como un artesano, dijo. Porque así soy, respondió Finch. El rifle es una herramienta. La mira es un instrumento de medición. El disparo es el resultado. Después de la reunión, Patterson lo detuvo frente a la carpa. Se habla de sugerirte para la decoración. Finch bajó la mirada. Prefiero equipo adicional. ¿Qué equipo?, preguntó Patterson. Pasadores de repuesto. Carcasas limpias. Herramientas de ajuste. Patterson sonrió débilmente. No todos los soldados rechazan las medallas. No rechazo nada. Elijo lo que ayuda al trabajo. La semana siguiente, Finch entrenó a más francotiradores. Algunos aprendieron rápido, a otros les costó. Finch los corrigió a todos con la misma paciencia. Les enseñó a esperar cada mañana el breve instante en que el espejismo comenzaba a desvanecerse. Les enseñó a interpretar los bancos de arena. Les enseñó a confiar en su puntería, no en sus instintos. Durante una sesión de entrenamiento, un joven cabo le preguntó, ¿por qué te mantienes tan tranquilo bajo presión? Finch respondió sin dudar, porque la precisión falla cuando la mente tiembla. Controla tu mente. Controla el tiro. El joven cabo escribió la frase en su cuaderno. Se corrió la voz por la división de que Finch había desarrollado un nuevo método de puntería de largo alcance. Los oficiales vinieron de visita. Los ingenieros lo estudiaron. Algunos soldados intentaron replicar el sistema de puntería ellos mismos. Finch corrigió las versiones defectuosas y mejoró las mejores. Unos días después, recibimos noticias de que las fuerzas alemanas preparaban una contraofensiva a gran escala frente a la costa. La inteligencia indicaba que pretendían restablecer las comunicaciones a larga distancia mediante un transmisor móvil montado en un camión blindado. El vehículo estaba equipado con un mástil corto y un generador. Viajaba rápidamente. Se detuvo para transmitir. Luego continuó su camino. Ross instruyó a la unidad, este objetivo no permanecerá inmóvil. Solo aparecerá brevemente. Se moverá después de cada transmisión. Debemos evitar la señal inicial. Finch escuchó. Distancia. Ross señaló el mapa. Probablemente a 1400 metros de cualquier cresta montañosa segura. Hawks negó con la cabeza. Un blanco móvil. Finch respondió en voz baja, entonces dispararé tan pronto como se detenga. Antes del amanecer, se acercaron a un afloramiento rocoso con vistas a la ruta prevista. Finch se tumbó sobre una manta en la roca y observó el camino de tierra. A las 9:40 de la mañana, vio polvo. Un camión se acercaba lenta y cautelosamente. El vehículo se detuvo cerca de una depresión poco profunda.
Las fuerzas alemanas levantaron un mástil corto. Trabajaron con rapidez. Solo necesitaban una señal fuerte para coordinar su ataque. Finch observó el balanceo del mástil. Evaluó el viento. Calculó la distancia. El motor del camión traqueteó suavemente. Los operadores conectaron los cables. Ross susurró, estarán transmitiendo pronto. Finch estabilizó el rifle. Exhaló. El espejismo difuminaba el mástil. Esperó. Una breve calma se apoderó del camino mientras un aire más fresco descendía por la ladera. Él disparó. La bala impactó en la carcasa del generador, lanzando chispas a la arena. Los operadores alemanes gritaron confundidos. Finch volvió a disparar antes de que pudieran reaccionar. La segunda bala impactó en el mástil cerca de su base. El mástil se sacudió. Un operador lo agarró. Finch disparó por tercera vez. El disparo impactó en el punto de anclaje. El mástil se rompió. Se desplomó, desgarrando cables. El generador falló. Salió humo. Los soldados alemanes volvieron a subir al camión. El conductor intentó irse, pero los cables se engancharon en las ruedas. El camión se detuvo. Ross dio la orden. Los morteros británicos abrieron fuego. Un proyectil impactó cerca del camión, sepultando a la tripulación bajo los escombros. Hawks miró a Finch con una mezcla de asombro e incredulidad. Ese era un blanco móvil. A gran distancia. Se detuvo bastante tiempo, dijo Finch. La noticia se difundió rápidamente. El método de Finch ya formaba parte del repertorio de la división. Otros batallones también empezaron a modificar sus miras. Algunos usaban pasadores de tornos rotos. Otros fabricaban sus propias miras con chatarra. Finch mejoró constantemente el diseño. Probó diferentes conicidades, longitudes y ángulos. Consideraba cada variación un nuevo experimento. Una noche, Ross volvió a contactarlo. La brigada publicará tu modificación en sus registros técnicos. Otros frentes también podrían usarla. Finch asintió. Bien. Este método no debería quedarse aquí. ¿Y tú?, preguntó Ross. Finch contempló el desierto silencioso. Solo soy temporal. El método es permanente. Pasaron las semanas. La campaña avanzó hacia el oeste. Finch continuó entrenando francotiradores. Perfeccionó su equipo. Cuando fue necesario, continuó atacando objetivos distantes. Su método salvó vidas. Ayudó a interrumpir las líneas de comunicación enemigas. Redujo las bajas en operaciones críticas. Cuando finalmente el batallón fue relevado para descansar, muchos soldados se acercaron a Finch. Algunos le estrecharon la mano. Otros le dieron las gracias. Otros simplemente asintieron. Finch respondió con el mismo tono tranquilo: cuida tu equipo. Confía en el proceso. Céntrate en la precisión. Después de la guerra, Finch regresó a Inglaterra. Volvió a trabajar en un taller mecánico, fabricando componentes de precisión, reparando herramientas rotas y formando aprendices. Rara vez hablaba de su trabajo. La mayoría de quienes lo conocían desconocían cuánto influyeron sus pequeñas mejoras en el curso general de la guerra. Los informes de guerra resumían sus contribuciones en breves líneas: modificaciones improvisadas de la mira. Precisión efectiva a larga distancia. Impacto significativo en los nodos de comunicación enemigos. Eso era todo. Las torres que destruyó nunca aparecieron en fotografías. Los bolígrafos que usó nunca llegaron a los museos. Pero los francotiradores que entrenó transmitieron sus principios. Enseñaron autocontrol. Enseñaron disciplina. Enseñaron acción deliberada bajo presión. Finch nunca necesitó fama. Necesitaba claridad. Necesitaba precisión. Necesitaba un tiro certero. La habilidad silenciosa tuvo su lugar en la guerra. La habilidad silenciosa salvó vidas. La habilidad silenciosa influyó en el resultado de la guerra. Finch entendió esto mejor que nadie.